Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. De regreso con ustedes ahora en este capítulo 2, donde vamos a continuar el estudio del discurso parabólico o de las parábolas, en el que vamos a estudiar 3 parábolas: la parábola de la lámpara, la parábola de la medida y la parábola de la semilla que crece en secreto. Así entonces, vamos a ver, veamos pantalla, que la parábola de la lámpara se repite en 6 ocasiones en los 3 evangelios sinópticos, pero en circunstancias diferentes. Así la tenemos que en Marcos, capítulo 4, 21, 1 al 23, es la primera vez que aparece esta parábola en Marcos. Después la tenemos en Mateo en 2 ocasiones, en el capítulo 5, versículos 15 al 16, y nuevamente en el capítulo 10, versículo 26. Después en Lucas la tenemos en 3 ocasiones, en el capítulo 8, versículo 16 a 17, capítulo 11, versículos 33 y capítulo 12 en su versículo 2. Esta parábola tiene 3 niveles diferentes. En Marcos vamos a ver que la luz es nuestro Señor Jesucristo, su predicación. En cambio, en Mateo nos vamos a poder dar cuenta que la luz somos nosotros, como en un principio, cuando inician los apóstoles su misión apostólica, valga la redundancia, ellos son la luz del mundo. Bueno, ahora nosotros como buenos cristianos tenemos que ser la luz del mundo, aquellos que den ejemplo, que guíen, que den luz, que instruyan, que rescaten. Y después, por último, vemos en Lucas, en donde Lucas, esta parábola cobra un sentido moral, ya que es de autoevaluación, de autoanálisis, para procurar crecer siempre en lo personal, de manera espiritual y en voluntad de Dios, en integridad a Él. Esta parábola de la lámpara aparecen con 2 logias o dichos, eso quiere decir logia, dicho, y con significados distintos. Vamos a ver pantalla nuevamente. Se cuestiona, Jesús pregunta: ¿acaso la lámpara se pone bajo de una mesa o una cama para que alumbre? Tiene que ponerse sobre la mesa o sobre un candelero en lo alto, a la vista, para que alumbre y todos puedan ver. Después continúa y dice: nada hay oculto en Jesús. Él es la verdad. No hacía nada a escondidas o en secreto. Y así, después de su bautizo en el otoño del año 27 de nuestra era, Jesús se manifestó para proclamar el reino de Dios. Obviamente esto es una explicación, no estamos leyendo la cita bíblica textual. Y aquí entonces va en 2 sentidos. Primero, Jesús cuestiona si una fuente de luz, como podía ser un candelero, se coloca debajo de una mesa o de una cama. No va a alumbrar, se tiene que colocar en la parte alta, en donde pueda alumbrar, ¿verdad? Y el segundo sentido es que nada queda oculto. Y esto es sobre todo refiriéndose a la persona de Jesús. Ya sabemos aquí nosotros que se está refiriendo esta parte del Evangelio de Marcos a la persona de Jesús. Jesús nunca se escondió. Jesús proclamaba el reino de Dios de manera abierta, de manera franca, frontal. Hablaba igual ante las personas del pueblo que ante las autoridades judías, el Sanedrín, los escribas, en fin. Nunca fue a escondidas o a oscuras. No. Era abierto para quien quisiera oírlo. Y hace también referencia en este momento, en el de Marcos, cuando dice que la luz viene, ¿sí?
o si acaso se trae la luz, se pregunta. Cuando se refiere a esto, se refiere precisamente a que Él, que es la luz, vino a la tierra a darnos luz, ¿sí? Fue traído por Dios Padre para iluminar al mundo. Y también se refiere a que tal vez en un principio, o más bien seguramente así fue, los evangelios lo dicen, su vida, en principio, su infancia, parte de su juventud, su adolescencia, hasta los 33 años que inició su proclamación del reino de Dios, permaneció, ¿verdad?, en secreto. Pero esto era para que llegara el día de la revelación, para que llegara al fin la luz a manifestarse. Y dije 33 años porque recordemos, ya lo he dicho en alguna ocasión, que existe un error en el calendario griego, que es el que ocupamos nosotros en gran parte del mundo, en donde al momento de hacerse la conversión hubo un error, hubo una equivocación entre 6 y 7 años. Entonces nosotros sabemos que en realidad Jesús inicia su proclamación del reino de Dios al ser bautizado en el Jordán en el año 27 a los 33 años de edad y muere a los 36, casi 37 años de edad, un 7 de abril del año 30. Bueno, entonces, continuando, la parábola de la lámpara, que la encontramos en Marcos, veamos pantalla, Marcos capítulo 4, versículos 21 a 23, nos dice, es una parábola pequeña pero impactante, es una parábola cristológica, por cuanto es y habla de Jesús y su predicación. Es una parábola a su vez escatológica, con proyección hacia el porvenir, hacia el reino de Dios que había de venir y que con Jesús ya está aquí. Nosotros sabemos que son los tiempos escatológicos, son los últimos tiempos, ¿sí? Entonces esta parábola, además de ser cristológica, porque habla de Jesús, ¿verdad? Y de su predicación, de su proclamación del reino de Dios y también de aquello que había de venir, ¿sí? ¿Quién? Él era el que había de venir, el que ya está aquí, ¿sí? Proclamando el reino de Dios. También nosotros aquí podríamos hacer recuerdo de lo que veamos pantalla, como en Éxodo 13:21, en que Yahvé marchó delante de los hebreos de día en columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en columna de fuego para alumbrarlos. Nosotros sabemos que esto ocurre una vez que fueron liberados de la esclavitud en Egipto, ¿verdad? Moisés va guiando al pueblo de Dios, al pueblo hebreo, por el desierto del Sinaí, un lugar inhóspito en donde nos relata la historia que iban acompañados de día por la nube que les daba sombra y por la noche por una columna de fuego que les daba luz. Entonces aquí tenemos cómo esto llevado ya a los evangelios, a la proclamación de nuestro Señor Jesucristo, Jesús es la luz, Jesús es la que guía, Jesús es el que da luz de día, de noche, en todo momento. Continuemos y vemos nuevamente pantalla. En Marcos 4, 21, 23 dice, ¿cómo recibir y transmitir la enseñanza de Jesús? Esto sigue cita bíblica, estoy leyendo textual. Versículo 21, les decía también, ¿acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del celemín o debajo del lecho? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Pues nada hay oculto, sino es para que sea manifestado. Nada ha sucedido en secreto, sino para que venga a ser descubierto. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Aquí, como en la parábola que estudiamos el capítulo anterior, vuelve Jesús de manera insistente a recomendar. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Aquí vemos nuevamente cómo Jesús, al igual que en la anterior parábola que estudiamos del sembrador, vuelve a hacer este llamado, esta recomendación. Quien tenga oídos para oír, que oiga y que oiga bien. ¿Sí? Vamos a avanzar.
Veamos pantalla. La parábola de la lámpara en Mateo, ahora capítulo 5, versículos 15 al 16 y capítulo 10, versículo 26, la encontramos al inicio del Sermón de la Montaña y se presenta diferente, ya que dice, vosotros sois la luz del mundo, o sea, los cristianos debemos mostrar buena conducta frente a los demás, dar un buen ejemplo, debemos brillar, ser luz delante de los hombres con buenas obras para glorificar al Padre que está en los cielos. Aquí es lo que yo les comentaba, los que somos cristianos, aquellos que creemos en Jesús, que queremos vivir en integridad ante Dios, siguiendo las enseñanzas de Jesús, imitando a Jesús, ¿sí? Debemos actuar siempre. Todas nuestras obras deben de ser para gloria de Dios, no para nuestro interés absoluto, total, egoísta, mezquino, ambicioso, a veces en atropello de los demás. No, siempre, siempre que toda nuestra conducta, nuestra forma de sentir, de pensar, de hablar, de actuar, siempre sea dando honor a Dios, que nuestra conducta agrade a Dios y que nosotros lo hagamos como una forma de alabarlo, de glorificarlo como buenos hijos de Dios, como dignos hijos de Dios. Continuamos viendo la explicación, no es cita bíblica todavía. Segundo párrafo de nuestra lámina dice, debemos ser la luz como un faro en la cima de un monte para que todos lo puedan ver, sin ocultarse, sin miedo. El miedo paraliza, no nos deja actuar. Debemos confiar y poner todo en manos de Dios. Él hará que todo fluya conforme a su voluntad, pues no hay nada oculto que no haya de verse y de saberse. Aquí hay dos situaciones. Primero, nada escapa de la voluntad y de lo que Dios desee intervenir. Nada. Todo en absoluto es del conocimiento de Dios. Pero además, nada queda oculto. Todo es sabiduría perfecta en el conocimiento de Dios y todo saldrá a la luz. Nada quedará oculto. Y esto es porque debemos entender que nuestro actuar, nuestro sentir, será un día perfectamente claro y se presentará ante nuestro Señor Jesucristo, que conoce en absoluto todas nuestras vidas, nuestros momentos, nuestro sentir, pensar, actuar. Nada se puede ocultar. Pero al mismo tiempo debemos de vivir con esa confianza, con esa seguridad, sin miedo. El miedo nos paraliza, no nos deja actuar en ocasiones con ese valor requerido para poder vivir con la conducta adecuada, que sabemos que es la adecuada, que sabemos que es aquella que debemos llevar a cabo para estar en integridad ante Dios. Nos da miedo, nos avergüenza, nos incomoda ser diferentes y nos dejamos llevar por el momento, por el ambiente, por las personas, por las situaciones. Y eso es una cobardía, eso es falta de valor, miedo a afrontar lo que y a manifestar, ¿verdad? A señalar, a vivir, a actuar como quien verdaderamente soy, pienso y siento, con valor, alabando a Dios, como hijos dignos de Dios. Continuamos, veamos pantalla ahora y vamos a ver que la parábola de la lámpara en Mateo 5:15 y capítulo 10:26 nos señala que tiene sentido y valor apostólico. ¿Por qué? Porque nosotros, como un día lo fueron los apóstoles, nosotros debemos ser luz del mundo por la forma en la que vivamos, dando ejemplo, guiando, apoyando, dando luz, rescatando, interviniendo si es necesario, ¿sí? Ser la luz del mundo.
Debemos ser lámpara que alumbre al mundo, que guíe, que enseñe, que muestre. Debemos ser como un faro en la cima de un monte, sin miedo, con valor y sin ocultarlos. Eso ya lo habíamos señalado. Después Mateo, aquí sí ya es cita bíblica, vamos a dar lectura. Mateo 5, 15, 16. Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 10, 26. Hablar francamente y sin temor. No les tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no se haya de saber. Después vamos a ver esta misma parábola, ¿verdad?, en Lucas. Está en el capítulo 8, versículos 16 y 17, se repite en el 11:33 y en el 12, versículos 1 y 2. Y se refiere a lo siguiente. Veamos pantalla. Esta parábola es una logia. ¿Qué es una logia? Es un dicho. Es una logia o dicho de sabiduría, pues dejó de ser cristológico y escatológico. O sea, ya en este momento, en el Evangelio de Lucas, esta parábola de la lámpara ya no se refiere a la persona de Jesús, por eso deja de ser cristológica y deja también de ser escatológica, ya no se refiere tanto al final de los tiempos que ya están aquí, sino que la parábola se moraliza. ¿Sí? Ya habla más de la moral, de la conducta, de cómo debe actuar la persona. Y dice, la lámpara en tu cuerpo es tu ojo, y si está enfermo o ciego, vives en tinieblas, en la oscuridad. No puedes ver, ni eres luz, ni iluminas, por soberbia, por odio, envidia, rencor, falta de perdón, ambición, mentira. Dicho de otra manera, aquí tenemos, ¿verdad?, de dos caminos. Uno, vivir y actuar conforme a la voluntad de Dios, o vivir y actuar conforme a mi voluntad, que además es una forma de engaño del maligno, porque en realidad estaremos actuando en la voluntad del maligno, lo que él hacia donde nos quiere arrastrar, hacia donde nos quiere llevar. ¿Y qué es esto? A la muerte definitiva, a la perdición, a perder esa vida eterna en la gloria, en la presencia de Dios que tenemos prometida. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que vino a redimir a la humanidad, ¿sí?, con su muerte, con su resurrección. Y entonces tenemos aquí, continuando, veamos la siguiente lámina. Y dice, la parábola de la lámpara en Lucas 8, 16, 17, 11, 33 y 12, 1 y 2. Quien es un verdadero cristiano se le nota en su forma de actuar y de vivir. Rechaza la doble vida y, ojo, la hipocresía. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Y tú? ¿Eres luz o eres oscuridad? ¿Estás sano o estás enfermo o ciego? Evitemos ser como los fariseos, que eran hipócritas. No hagamos cosas buenas que parezcan malas. Y cosas malas, que esto es más grave, cosas malas que parecen buenas, ¿no? Y tengamos una conciencia sincera, íntegra ante Dios y ante los hombres, sin hipocresía. Después, en Lucas 8, 16, 17 dice, ahora voy a leer ya la cita bíblica textual, dice, ¿cómo recibir y transmitir la enseñanza de Jesús? Nadie enciende una lámpara y la tapa con una vasija y la pone debajo de un lecho, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean luz. Pues nada hay oculto que no quede manifiesto, y nada secreto que no venga a ser conocido y descubierto. Lucas 11:33, dos logia. Sobre la lámpara, o sea, dos dichos. Nadie enciende una lámpara y la pone en sitio oculto ni bajo el celemín, sino sobre el candelero para que los que entren vean el resplandor.
Lucas 12, 1, 2. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay oculto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Esto lo hemos explicado ya. Vemos entonces muy sencilla esta parábola, es muy pequeña pero llena de contenido, en donde, repito, son 3 niveles los que alcanza esta parábola de la lámpara. Primero, en la que Jesús es la luz, ¿verdad? Con su predicación, con su persona. Segundo, en donde nosotros somos la luz para guiar, ayudar a nuestro prójimo, mostrarles el buen camino, rescatar. Y uno tercero, el personal, muy individual, aplicando a nosotros, ¿verdad? Esa luz en donde nos tendremos que preguntar, ¿realmente seremos luz o seremos oscuridad? Eso es, a grandes rasgos, la parábola de la lámpara. Como siempre, les voy a ofrecer a continuación un muy breve video que puede ilustrar la explicación anterior. ¿Acaso la luz se enciende para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? Al contrario, se enciende para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Bien, continuando entonces ahora con la parábola de la medida. Veamos pantalla. La parábola de la medida la encontramos en Marcos, capítulo 4, versículos 24 y 25, Mateo, capítulo 7, versículos 1 al 5, capítulo 3, 12 y capítulo 25, 29. Y por último la encontramos también en Lucas, en el capítulo 8, 16, capítulo 6, 38 y capítulo 19, 26. Entonces podemos señalar que esta parábola de la medida se encuentra en los 3 evangelios o evangelistas sinópticos, ¿sí? Sabemos que Juan no fue sinóptico. Juan, bueno, como un dato importante, fue el único apóstol que escribió una versión del evangelio, el apóstol Juan. Los otros 3 evangelistas no fueron apóstoles. Se cree que Mateo fue el apóstol publicano. No es así, es otro Mateo, no es el apóstol. Después Marcos, del que se pueda pensar que en el Evangelio precisamente de Marcos, como una forma de firmar su Evangelio, se deja ver como aquel joven que sale desnudo dejando sus ropas para escapar al momento en el que están haciendo preso a Jesús, pero no se sabe si con seguridad él era Marcos o no, este joven que sale corriendo. Entonces no sabemos también si Marcos conoció o no conoció a Jesús, al igual que Mateo y Lucas, que probablemente no lo conocieron. Pero bueno, recibieron la fe gracias a la tradición apostólica, a lo que les fue transmitido, lo que les enseñaron, y abrazaron la fe en Cristo. ¿Y de qué manera? Vamos pues, fueron inspirados por el Espíritu Santo y escriben sus versiones del Evangelio. Y así tenemos entonces que estos evangelistas tienen también, al momento de narrar, de escribir su evangelio refiriendo la parábola de la medida, lo hacen en contextos diferentes, en momentos diferentes. Aquí es bien importante siempre tener en cuenta el contexto en el que estamos leyendo la parábola, ¿sí? Porque de acuerdo con esto vamos a poder comprender, ¿verdad?, lo que hemos estado explicando. Entonces, de acuerdo al contexto y los momentos y circunstancias, vemos que esta parábola de la medida pues cobra diferentes significados. Veamos pantalla. Y así tenemos que Marcos tiene 2 logias o dichos en el versículo 24 y 25. Primero, en la medida en que respondas a la palabra del reino de Dios, en esa misma medida Dios responderá. O sea, según abras tu corazón a Dios, si te abres mucho y conforme a ello vives, Dios te dará mucho en respuesta. Segundo, al que tiene mucho se le dará más y con creces,
podrá sentarse con Jesús en el trono y al que poco tiene se le quitará incluso lo que tiene. Por tanto, ¿sí? Esto lo podemos entender o abreviar de la siguiente manera. Cada hombre, a cada hombre Dios le da según la medida de integridad y obediencia que cada uno muestre a la revelación del reino de Dios. Entonces, va a haber personas que crean en Jesús, que creamos en Jesús, que queremos, que nos esforcemos por vivir en integridad con Él, ¿sí? Que demos mucho, que entreguemos mucho. Bueno, Dios, que es misericordioso y que siempre, ¿verdad?, nos va a responder, nos va a dar también mucho y más todavía, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar entonces que la recompensa es más aún de lo que nosotros hemos dado o mostrado en fidelidad a Dios. En cambio, aquellos que no quieren escuchar, que no quieren vivir conforme a la voluntad de Dios, que viven en la tiniebla, sin importarles lo más que lo material y que no es agradable a Dios, bueno, ellos perderán lo que tienen, e incluso más de lo que tienen, lo perderán. ¿Sí? Esto es lo que nos quiere decir, esta parábola de la medida en Marcos, en el capítulo 4, 25 y 26. Vamos a dar la lectura textual a estas citas. Dice, les decía también, atended a lo que escucháis. Nuevamente, aquí se dan cuenta, vuelve a llamar a que escuchen. Jesús en sus parábolas siempre empezaba sus parábolas diciendo, escuchen, escuchadme, ¿sí? Y concluía sus parábolas diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga, ¿sí? Esto es el marco en el cual se daba la enseñanza o la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, en Lucas capítulo 8, 16 dice nuevamente, mirad, ¿sí? Es escuchar, en Marcos, mirad, en Lucas, y dice, mirad, pues cómo oís, porque al que tenga se le dará, al que no tenga aún lo que crea tener, se le quitará. Mateo en su capítulo 13, 12 dice, porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Esta parábola de la medida, en Mateo 7, versículos 1 al 15, se refiere más bien en el momento del sermón de la montaña. Y así nosotros vamos a ver que en el sermón de la montaña, veamos pantalla, la paja en el ojo significa que si tenemos manos sucias, no podemos limpiar a otro, pues ensuciaremos más. Primero. Segundo, esta parábola se refiere a la relación del hombre con su prójimo y el cómo te comportas con tus semejantes. Tercero, es fácil criticar severamente a los demás, cuando más bien deberíamos no juzgarlos y ser indulgentes. Y por último, nunca nos juzgamos a nosotros mismos. Somos tolerantes con nuestras faltas, incluso con las que son más graves. Y esto, tristemente, es algo que yo creo todos hemos incurrido en esas conductas, Nos atrevemos a juzgar, a criticar dura y severamente a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, al prójimo, los criticamos y no nos damos cuenta que nosotros estamos en una situación más grave, que incurrimos en conductas y una forma de vivir menos agradable para Dios, que no sabemos ser indulgentes para poder ver que antes de criticar al prójimo, mejor hagamos un examen de conciencia, pues para ver cómo andamos nosotros.
Y además, un examen de conciencia que sea de verdad verdadero, ¿sí? En donde no nos perdonemos y estemos buscando justificación de por qué actuamos de esa manera. Siempre que actuamos mal, en ofensa a Dios, siempre buscamos una justificación. Siempre estamos buscando el motivo de que, bueno, pero es que sucedía esto, es que por esto, o sea, no. Lo que es íntegro, lo que es luz, lo que es verdad, no tiene vuelta de hoja. Y lo que es oscuro, lo que es tiniebla, ¿verdad? Tampoco tiene vuelta de hoja. Entonces, a eso se refiere esta parábola de la medida. En sus versículos, repito, 7, capítulo 1 al 5. Para Lucas también refiere la parábola de la medida, y en esta también nos habla o encontramos el sermón de la llanura, que vendría a ser el sermón de la montaña de Mateo y el sermón de la llanura en Lucas, pero miren, no es tan idéntica, ¿sí? Y el contenido a veces sí es diferente, pero igual de valioso, igual de importante y con una trascendencia definitiva en nuestra vivir, en nuestro actuar, en el resultado que vamos a tener nosotros y la promesa y recompensa que vamos a recibir por actuar conforme a la voluntad de Dios. Y así, miren, veamos pantalla. En Lucas se refiere parte del sermón de la llanura, el cual hace referencia al segundo mandamiento que Jesús nos dio: amad al prójimo, incluso al enemigo, aunque nos odie, maldiga, nos haga daño, nos defraude, traicione o robe, etc. Además, pide que oremos por el enemigo. Todo esto es fácil, todo esto no es fácil, pues en efecto se requiere saber amar a los demás como a uno mismo. Bueno, yo creo que esta es la parte más difícil que podríamos entender y realizar en cuanto a la parábola de la medida. Caray, amar a quien nos daña, nos roba, nos defrauda, nos traiciona, y encima de eso orar por él. Yo me pregunto, ¿alguna vez has orado por alguien que te ha dañado? Es una forma además de sanar nuestro propio sentimiento de rencor, de odio, de resentimiento, de malos deseos, ¿verdad?, que podemos sentir contra aquella persona que en un momento nos dañó, nos defraudó, nos traicionó, nos robó. Es natural, ¿sí?, dada la concupiscencia que con la que nace el hombre de manera inevitable. Es obligado que alguien que nos daña, pues vamos a tener malos sentimientos hacia esta persona. Bueno, pues Jesús nos dice, ámala, y no solamente ámala, ora por ella. Y entonces el hacer este ejercicio yo se los recomiendo. En lo personal no cuesta mucho trabajo hacer el ejercicio, de verdad no. Cuando ustedes se encuentren que tienen un sentimiento así hacia alguien que les ha hecho daño, oren por ella, de verdad. Pídanle a Dios, Señor, te ruego le des luz a esta persona a la que he perdonado o a la que quiero perdonar. Si todavía no lo logran, bueno, a la que quiero perdonar, Señor, ayúdame a perdonarla, bendícela, ábrele camino. Ella también es tu hijo y ella también, al igual que yo, somos pecadores. Oro por ella, dale tu luz, llénala de Santo Espíritu. Y luego mencionen su nombre, como se llame, Juan, Pedro, Luis, y digan, te amo. Yo les aseguro, porque lo he experimentado, he hecho este ejercicio y es una cosa maravillosa. Háganla varios días y se van a dar cuenta cómo entra en paz su corazón. Se van a dar cuenta cómo ese sentimiento que tal vez les estaba corroendo por dentro, que les estaba acabando, quemando, aniquilando,
se ve disminuido. Y bueno, se pueden liberar de eso. Y eso es maravilloso, podernos liberar de esos sentimientos hacia un semejante. Así tengamos todos los motivos y razones, al final también nosotros nos dañamos al tener un sentimiento así contra de ellos. Entonces, poderse liberar de esos sentimientos es maravilloso. Nos sana el espíritu, pero además nos permite crecer, nos permite agradar a Dios. Se los recomiendo que lo intenten. Bien, continuemos. Así entonces, da 4 ejemplos de conducta cristiana. Veamos la pantalla. Y dice, estoy explicando, no estoy leyendo textual. Y dice esta parábola, ¿verdad? Bueno, más bien el sermón de la llanura, ¿verdad? En la que se refiere o estamos explicando esta parábola de la medida. Y dice, si golpean tu mejilla, pon la otra. Si toman algo tuyo, no lo reclames. Al que te pida, dale, y como quieras ser tratado, tú trata igual. Caray, esto no es otra cosa que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Nada más tendríamos que verlo. Si golpean tu mejilla, pon la otra, como Jesús. Si toman algo tuyo, no lo reclames, como Jesús. Al que te pida, dale, como dio Jesús. Y como quiera ser tratado, trata igual. Jesús trató con amor, con misericordia, con tolerancia, con respeto, con verdad, con amor a todo aquel que se acercó siempre, buscándolo. Bien, continuamos. La parábola de la medida, concluyendo, ¿verdad? Nos enseña a ser compasivos, a perdonar como Dios Padre es compasivo y nos perdona. Nos señala que si aprendemos a dar, también se nos dará a nosotros. Nos dice que no juzguemos para no ser juzgados, que no queramos que lo que queramos que hagan por nosotros, hagámoslo nosotros por los demás. Y en conclusión, la promesa de recompensa es grande. Seremos tratados por Dios con igual o aún más benevolencia y seremos hijos de Dios. Con esta explicación podemos dar la lectura textual a la cita bíblica de Mateo 7:1-15 y de Lucas 6:37-38, que corresponden precisamente al Sermón de la Montaña de Mateo y el Sermón de la Llanura de Lucas. Y así dice Mateo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con la que midáis se os medirá. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la brizna del ojo, siendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. En Lucas: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará una medida buena, apretada, remecida, rebosante. Pondrán en la halda de vuestro vestido, porque con la medida con que midáis se os medirá. Y bueno, así creo yo queda muy modesto, muy sencillamente explicada esta parábola de la medida. Vamos a ver un pequeño video y regreso con ustedes. También les dijo, fíjense bien en lo que oyen, porque con la medida con que ustedes midan a otros, serán medidos, y hasta más se les añadirá, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le arrebatará. Bien, y por último pasamos a nuestra tercera parábola de estudio, que es la semilla que crece en secreto. Esta parábola solamente la encontramos en Marcos, ¿sí? Marcos capítulo 4, versículo 26-29, y se refiere a la inactividad
que tiene el labrador en contraste con el resultado del obtenido. Miren, veamos pantalla. Y dice, la tierra da fruto y da recompensa. Aquí Jesús es el sembrador y la semilla, ¿sí? Esa semilla que se siembra, pues sí, donde el mismo Jesús es el sembrador, pero al mismo tiempo aquí tiene una doble simbología. La semilla es Jesús y el que siembra también es Él. Pero esa semilla crece sola. Y nosotros no tenemos más que recordar cómo crece una semilla. Pongamos ya sea maíz, frijol, no sé, cualquier semilla que tengamos a la mano, pongámoslas en tierra, le ponemos agüita y no tenemos que hacer más. Dice aquí en esta parábola, Marcos nos dice, el labrador duerme y en la mañana se levanta, o sea, no hace nada y sin embargo la semilla está creciendo, crece sola. Y llegado el momento, ¿verdad? Crece, da su fruto y cuando ese fruto llega a su madurez y solamente en ese momento, nunca antes ni después, entonces es cortado, es cosechado. Es el momento oportuno, el tiempo señalado por Dios para que ocurran las cosas. Mientras tanto, debemos aprender a tener esa paciencia, esa confianza. Esto es lo que nos quiere decir esta parábola, ¿sí? Y además, no tenemos a veces que hacer nada. Esa soberbia que tenemos los seres humanos de querer ser los que controlan los sucesos, el futuro. No hay nada que nos pueda provocar más incertidumbre que el reconocernos incapaces de poder controlar el futuro. Eso, de verdad, muchas personas nos cuesta trabajo darnos cuenta que no es posible, que es a Dios a quien le corresponde y puede controlar el futuro, que es Dios el que lo dispone, el que lo permite en un momento dado. Y entonces no somos nosotros los que tendremos que poner las circunstancias, la forma, el lugar, el momento. Eso corresponde a Dios. Y después va a producirse ese fruto cuando menos lo esperamos. O cuando al fin llegue después de haberlo esperado, que puede ser pronto, puede ser a mediano plazo, puede ser a largo plazo, pero va a llegar, el momento va a llegar. Y lo más importante, ¿verdad? Será un fruto que dé en gran medida, ¿sí? Será un fruto que habrá dispuesto Dios, nuestro Señor Jesucristo, sin intervención de nosotros, sin que lo hayamos tenido que trabajar nosotros. ¿Sí? La palabra de Dios se siembra y crece. La voluntad de Dios se actualiza. La voluntad de Dios es siempre. Dicho de otra manera, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo iniciaron una obra. La van a terminar. No la van a dejar incompleta. No la van a dejar inconclusa. No nos van a dejar a la mitad del camino. Ellos van a concluir su gran obra. Y esa gran obra será, ¿verdad?, ya concluida, el que nosotros regresemos a la gloria de Dios, a la presencia de Dios Padre, en esa vida eterna, perfecta, de amor, sin muerte, sin sufrimiento. Eso es lo importante de esta parábola, la semilla que crece en secreto. Bien, vamos entonces a ver, ¿verdad? Pantalla, por favor. La parábola de la semilla que crece en secreto de Marcos 4, 26, 29 narra que el hombre de día o de noche no hace nada y sin embargo por voluntad y el poder de Dios que no vemos, ni entendemos, ni sabemos, la semilla germina, crece y da fruto, sin dejar pasar el momento porque si no se cosecha se pierde el fruto.
A su tiempo se cosechará en abundancia. Si es tierra buena, se fecunda, germina y empieza a crecer, llevando un proceso a veces lento e imperceptible. El reino de los cielos depende más de Dios y su virtud divina que por el trabajo humano. Nos dice que primero será hierba, luego espiga, luego trigo abundante, y cuando estén maduras y listas para cortarse, llegará el momento preciso y querido por Dios para cosechar. La parábola de la semilla es escatológica. Se refiere al final de los tiempos. La clave es saber ser pacientes, saber esperar con esperanza, fe y confianza. Lo que hay en tu corazón, entrégalo a Dios. Él actuará dando en resultado un fruto grande. Cuando el fruto está maduro, se mete la hoz para cosecharse. Todo tiene un tiempo y proceso. Conclusión. Lo valioso no es cómo. No nos preocupemos por ver cómo comenzar o cómo va a comenzar, ni cómo se va a llevar a cabo, ni el tiempo que tenga que transcurrir, pues lo valioso es el final, el resultado de la recompensa, la obra que ha comenzado. Dios al final la llevará a una gran cosecha y resultado. Y aquí yo pregunto, tú que me estás escuchando, ¿hasta dónde has aprendido? ¿Y eres capaz de abandonar ese deseo de querer controlar el futuro, de asegurarlo conforme a tu gusto, conveniencia, comodidad y deseos? ¿Hasta cuándo, hasta dónde has aprendido a dejar eso? Y en su lugar, ¿hasta qué grado has aprendido o logras poner verdaderamente todo en manos de Dios? El arquitecto perfecto, el creador de todo, el que puede hacer las cosas perfectas en sabiduría, en amor y en verdad. Yo creo que mejor elección no podemos tener. El problema es que no lo sabemos hacer. Aprendamos a dejar de querer controlar, adivinar el futuro, tenerlo en las manos para poder guiarlo. No es posible. Mejor déjaselo a Dios. Él lo hace y lo hace muy, muy bien. Bien, vamos a leer ahora textual la cita de Marcos 4 en su versículo 26 a 29. Parábola de la semilla que crece por sí sola. También decía, el reino de Dios es como un hombre que arroja el grano en la tierra. Se duerme o se levanta, de noche o de día. El grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma. Primero es hierba, luego espiga, luego trigo abundante en la espiga, y cuando el fruto lo admite, enseguida se mete la hoz porque ha llegado la siega. Esta es la parábola de la semilla que crece en secreto. Con esto concluimos nuestro segundo capítulo y bueno, les dejo con nuestro tercer video que ilustra esta parábola de la semilla que crece en secreto, no sin antes invitarles para que me acompañen en nuestro siguiente capítulo número 3, misma hora, mismo día. Muchas gracias, que la paz de Dios sea con todos nosotros. Jesús dijo también, el reino de Dios es como cuando un hombre arroja semillas sobre la tierra. Ya sea que él duerma o esté despierto, de día y de noche la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Y es que la tierra da fruto por sí misma. Primero sale una hierba, luego la espiga, y después el grano se llena en la espiga. Y cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz, porque ya es tiempo de cosechar.